Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político aquí en Ecuador TV. Como ustedes podrán apreciar, el día de hoy hemos salido de los estudios. Es importante también refrescarnos y queremos agradecer a Francisco Sierra Caballero, la CISPAL, por habernos facilitado las instalaciones. Y aquí, desde estas instalaciones, vamos a hacer un análisis sobre las elecciones de España. El 20 de diciembre son estas elecciones y vamos a ver cuáles son los efectos que tienen, no solamente en España, sino también en la Europa y en Latinoamérica. Bueno, se dice que las elecciones españolas están como para alquilar balcones. El día de hoy estoy con nuestros tres invitados. Tengo a mi izquierda a Chema Burgaleta, representante de Podemos en Ecuador. También tenemos a Marc Martín, doctor en Políticas Públicas y Transformación Social, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y profesor de investigación de la Flaxo. Y a mi derecha tengo a Rafael Roldán, presidente de la Cámara de Comercio Española en Quito. Comienzo, como siempre, con una pregunta cuya respuesta debe ser rápida para luego, a partir de sus respuestas, armar esta tertulia durante 55 minutos. Comienzo con Chema Burgaleta. Chema, las elecciones de España, que evidentemente es el reflejo de la coyuntura, ¿nos podría traer la crónica de una muerte anunciada del bipartidismo? Es una gran pregunta. Yo creo que duda cabe de que sí. El bipartidismo en las elecciones del año 2011 sacó un 80% de los votos y en estas elecciones las estimaciones nos están diciendo que no van a llegar prácticamente al 50%. Si no está muerto todavía, la tendencia es que acabe desapareciendo y nos enfrentemos a un nuevo panorama político de un parlamento dividido entre cuatro grandes fuerzas. Un parlamento dividido, lo cual podría generar un tema de ingobernabilidad, pero ya vamos a ir a eso. Cuando le pregunte a Chema sobre el tema del bipartidismo, me refiero a que tradicionalmente las fuerzas políticas en España ha estado por el PP, el Partido Popular, y el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero. Voy donde Marc Martí. España está en este momento viviendo, a pesar de que algo ha avanzado, una situación de coyuntura complicada, sobre todo en el tema de la economía. Los parados, que es el desempleo, es importante. ¿Llegó el momento de una reforma a la Constitución como para que generara un punto de quiebre? Hombre, yo creo que el proceso de cambio político que está viviendo España no se puede desligar en ningún modo de la situación económica que vive el país, sobre todo a partir de 2007-2008, ¿no? Y obviamente el descontento que ha habido como resultado de la crisis y también un poco de las políticas de austeridad posterior a esa crisis, ¿no? Empezando por el Partido Socialista, después por el Partido Popular, han aumentado en descontento y han propulsado precisamente estas fuerzas de cambio político, Ciudadanos y Podemos, que en sus programas han abierto el melón, ¿no? El melón de la Constitución del 78, que hasta ese momento era casi incuestionable, excepto en temas de reforma económica. Gracias, Marc. No puntual. me eches todo el naipe, porque la tertulia vamos a necesitar todo el naipe. Voy con Rafael Roldán. ¿Es necesario refrescar, renovar a lo mejor el Pacto de Moncloa? Es necesario, bueno, siempre es necesario reformar y renovar. Pero para mí me has recordado precisamente algo que creo que fue muy positivo, fue precisamente ese pacto de la Moncloa. Esas divisiones que había en esa época y que parecía que eran irreconciliables, creo que fue súper positivo poner a todas las fuerzas políticas y económicas en una misma mesa. ¿Y que hay que reformarlo? Bueno, pues habrá que reformarlo. Pero yo creo que si algo ha sido positivo en esta última etapa, fue precisamente ese pacto de la Moncloa. Bueno, comenzamos durante los próximos 55 minutos a aprender los motores y hacer el análisis sobre estas elecciones en España, que son el 20 de diciembre. Marc, tú dices, no podemos separar el tema de la economía del análisis político. Es evidente que España entró en una crisis. Dicen algunos que España está saliendo de la crisis, pero lo cierto es que hay un gran problema social que tiene que ver con el desempleo. El tema es, ¿existe
tradicionalmente ha existido en España el Partido Popular y el PSOE, y ahora tenemos dos actores, Ciudadanos y Podemos. ¿Está discutiendo España verdaderos modelos alternativos de desarrollo a lo que ha venido implementando en su historia? Pues es una interesante pregunta. A mí me parece que hasta el momento precisamente el descontento del que hablaba antes es porque hay una cierta percepción, no tanto en temas sociales, pero sí en temas económicos, que no ha habido mucha diferencia entre el PP y el PSOE, ¿no? Y entonces, precisamente en no poder direccionar esa burbuja económica, ese crecimiento económico hacia otros modelos alternativos al turismo, a la construcción. A mí me parece que ese es precisamente, creo, uno de los temas que quizá faltan en el debate actual. Podemos sí que está introduciendo una mayor presencia del papel del Estado como redistribuidor de la riqueza, pero que me parece que hay una ausencia aún de qué modelos alternativos al crecimiento que hemos tenido hasta ahora hay en España. Ahora, pero Chema, de lo que ha expuesto Marx se podría desprender que entonces en España en estos últimos tiempos lo que ha existido es una ausencia de Estado. No diría una ausencia de Estado, pero sí podríamos definir sin ningún pudor un avance del neoliberalismo al interior del Estado español que ha hecho que se llegue a procesos muy dramáticos en términos de intentos de privatización de la sanidad pública, fomento de seguros privados frente a seguros públicos de cara a los funcionarios. Un poco lo que ha sido desestructurar lo que era el estado de bienestar que nos generaba unas garantías en cuanto a calidad de vida pero y se han ido perdiendo. Te paro ahí, pero el tema ahí es articular entre lo público y lo privado, es decir, que cada uno juegue un rol en los pesos específicos. Dicen que la tercera vía es Estado hasta donde es necesario y mercado hasta donde sea posible. Cuando hay una crisis económica mundial y escasez de recursos, entonces el Estado mira a la iniciativa privada para decir también necesitamos con su concurso. Pero el tema no es que sean excluyentes, sino que sean complementarios. En ese sentido, ¿hay una propuesta complementaria de Estado, sector privado, para apuntalar ese modelo de desarrollo? Por ahora lo que estamos valorando en primera instancia es reforzar el papel del Estado en las garantías sociales que generan una sociedad cohesionada, que lucha contra las desigualdades y que evita la pobreza. Esa es nuestra prioridad y indudablemente en los ámbitos en los que sea necesario y sea posible y se entienda que se garantiza el bien para las mayorías sociales en lo público-privado, en ese tipo de actuación público-privada, pues adelante, por supuesto. O sea, no hay que criminalizar a las empresas. Son una parte dinamizadora de la economía, desde luego. Además que la empresa hay que verla como un instrumento importante. El capital es una herramienta, no es el fin en sí mismo. Pero voy donde Rafael. Rafael, tú eres el presidente de la Cámara Española Ecuatoriana y evidentemente estás muy relacionado con los temas comerciales y de inversión entre ambos países, tanto España como Ecuador. Pero lo cierto es que España está frente hoy a un reto histórico. Y un reto histórico en el sentido de recuperar el Estado y también generar confianza para la inversión. Pero aquí hay un punto de partida que para mí es fundamental. La economía sin lo social no es una economía eficiente. Y en este debate que se está que se está dando por la política española, estamos viendo dos partidos, el PSOE y el PP, que mientras menos hablan, para ellos mucho mejor. Ciudadanos y Podemos, que mientras más hablan, mucho mejor, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo enriquecer el debate si unos no quieren hablar y los otros están hablando solos? Yo no lo interpreto así. O sea, decir, no es que no quieran hablar. O sea, yo creo que lo que están es trabajando. O sea, si algo ha sido positivo, y hay que ver todo en la historia de España, si algo ha sido positivo en estos últimos años, ha sido precisamente esa continuidad política. Para mí no importa si estaba el PSOE o estaba el PP. El proyecto de España iba para adelante, el proyecto de la internacionalización de la empresa española iba adelante. Las metas de tener una seguridad social, una sanidad casi universal, o tener una educación casi universal, eso está ahí. Eso no te puedes cerrar los ojos ahí. Y eso no lo ha trabajado ni un partido ni el otro. Eso lo ha trabajado toda la sociedad española.
Y entonces ahí están, los resultados han estado ahí. Que ahora puedas poner, o sea, es fantástico cuando tú te quejas de esa sanidad. Cuando yo recuerdo que venían personajes americanos a operarse, cualquiera entraba en cualquier hospital de la Seguridad Social de España y que entraba por emergencias y te hacían hasta trasplantes o lo que tú quisieras. Eso ya se consiguió, eso está ahí. Cuando España tiene 5 millones de migrantes legales, es algo positivo, ¿no? 5 millones, de migrantes legales, no ilegales, legales. Ahora, pero Rafael, te paro ahí para pedirte una precisión. En el año 2005, 2006, si no me equivoco, tuve la oportunidad de entrevistar a Miguel Marín González, presidente de la Cámara de Diputados de España, y él en aquel entonces, antes de la crisis que entre España, me hablaba maravillas de España en términos cómo había avanzado, cómo había favorecido el Pacto de la Moncloa, que es lo que te pregunté, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en algún momento, y en ese momento que yo lo entrevistaba a Miguel Marín, nadie visualizaba ese punto de quiebre, esa crisis que iba a haber España. ¿En qué momento se perdió el rumbo? Si todo iba avanzando tan bien como dices tú, ¿en qué momento se pierde el rumbo que comienza a haber una afectación en los ciudadanos? Eso pasa en todos los países del mundo y en todas las civilizaciones cuando nos gusta leer la historia. O sea, estos son ciclos. Y los ciclos, tú llega un momento en que llegas a un nivel máximo y entonces tienes que empezar la caída, por las razones que sean, luego las analizamos si quieres. Sí, cómo no. Pero, o sea, ¿por qué viene una burbuja tecnológica? Ya no te hablo de la burbuja de la construcción o de la vivienda, que también las ha habido. Son etapas distintas en la vida, ¿no?, que han ido pasando. O sea, cuando alguien dice, la construcción es un tema maravilloso. Antes decías tú el turismo. El turismo se le ocurrió a un señor hace muchos años en España, el tema del turismo, Fraga Iribarne concretamente, que luego ha sido tan mal agradecido, digamos, y sin embargo, a pesar de la gran crisis en que estamos, España sigue creciendo en turismo. 64 millones de turistas. Gracias, Rafael. Voy donde Shema. Entonces, el tema, dice Rafael, el tema ha ido avanzando y la continuidad no es mala, es positiva. Y por otro lado, dice, bueno, la economía es cíclica, a veces es tipo guirigongo, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, yo ahí en el marco de análisis introduciría algunas variables nuevas que serían que, bueno, tenemos un marco teórico que nos dice, ¿no?, que la economía sube, baja y que las crisis parece que aparecen espontáneamente, ¿no?, por aquello del libre mercado y el flujo de capitales. Bueno, yo creo que en el Estado español, para acercarnos, aproximarnos un poquito más a la realidad, tendríamos que entender también que las políticas neoliberales del Partido Popular, que generaron tantas privatizaciones, que el Partido Socialista no supo parar y que ha generado tanta diferencia entre esa clase política y esos ciudadanos, ha hecho que de repente esos políticos que cuando se retiran de la vida política y entran a los consejos de administración de las grandes empresas empiezan a pensar quizás más en unas dinámicas que tengan más que ver con sus beneficios privados o sus intereses propios como concepto de casta, que con los bienes sociales o ver la política como una responsabilidad de cara a la ciudadanía. Y esto está muy imbricado con los procesos de corrupción en los cuales en España, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tenemos ni más ni menos que perdidos entre casos de corrupción 48.000 millones de euros. Yo creo que la crisis podríamos entenderla como un marco teórico, como algo cíclico, pero desde luego hay un factor humano, un factor ideológico y una predisposición política, no digo para generarlas, pero sí para ayudar a no solventarlas y generar desigualdades. Reconociendo lo que dice también Rafael, te pregunto en aquello de los avances en la educación y en la salud. Indudable. Y en la ciencia y tecnología. España ha sido un modelo en educación y sobre todo en la salud pública. Eso tenemos que volverlo a recuperar. Eso los grandes partidos se han olvidado, han roto el consenso social desde arriba y se han olvidado de las condiciones de la gente. Pero Marc, entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Estamos frente a un modelo de economía social que impulsa Podemos o estamos frente a un modelo de economía corporativa empresarial? A mí me parece que aún seguimos en un modelo corporativo, empresarial, si lo quieres llamar así. O sea, creo que el tema de la burbuja inmobiliaria expresa muy bien cómo el sector privado puede actuar bien o determinados sectores del sector privado están enriqueciéndose un poco por encima de lo que sería aceptable, ¿no? Me parece que la burbuja inmobiliaria ha expresado muy bien el poder, sobre todo del sector bancario y de intereses inmobiliarios ligados a la especulación del suelo,
que, facilitados por las legislaciones del Partido Popular y del Partido Socialista, han incentivado esta economía de la burbuja que ha generado una cierta sensación de bienestar, diría, porque en términos de salarios, por ejemplo, durante la época de bonanza económica, los salarios no aumentaron, no subieron excesivamente, se estancaron más bien. Entonces, ¿cómo la gente accedió a esas casas que eran necesarias, que se tenían que vender, ¿no?, para no parar la máquina de construcción? Básicamente a través del endeudamiento y de los créditos bancarios. O sea, para ti hay una arquitectura financiera diseñada erróneamente. Bueno, erróneamente o no, que beneficia a determinados sectores bancarios que seguramente no han asumido las responsabilidades de la crisis. Gracias. Rafael, ¿quieres opinar algo? ¿Estás de acuerdo con esa visión de Marx? Es decir, faltaría regular. Si bien la economía es cíclica y la historia de la humanidad nos dice en algún momento se pierden las regulaciones y los controles, y esa excesiva flexibilización, trato de interpretar a Marx, ha generado toda esta crisis. O sea, yo trataría de decir, y vuelvo a lo mismo, si vemos la última historia, ¿no? El gran problema aquí son las personas. Para mí son las personas. No es ni un partido político ni el otro partido político. Porque precisamente en estos años que hemos tenido los dos. O sea, aparentemente no era tan importante quién estaba en el Congreso, quién estaba de presidente del gobierno. Pero efectivamente, esas malas personas, esas han sido de los dos partidos y de los que les han dejado también meterse, ¿no? Entonces, para mí no es un problema de filosofía o no es un problema de cómo está orientado el Estado, sino es un problema humano. Y dice eso. O sea, pero estás generando también, estás asignando una corresponsabilidad al ciudadano común, al elector, que no fue capaz de transformarse en un corrector en democracia. No, yo creo que no. Yo creo que el ciudadano emite su voto una vez cada 4 años. O cada 5 años o cada 3 años, cuando le toque, pero emite su voto. Y el ciudadano lo emite con la mejor buena voluntad del mundo. Y el ciudadano al final, muchas veces yo incluso lo pongo como ejemplo, cuando hablo a veces con políticos, y yo insisto que yo no soy político ni he estado en ningún partido nunca. Siempre he dicho que soy técnico. Y entonces yo lo único que he pedido a los políticos es que nos dejen trabajar, punto. O sea, no le pedimos ayuda, solo déjenos trabajar. El ciudadano normal y corriente, el que da su voto, lo que quiere es lo mismo. Es que, ¿qué es lo que quiere al final cada persona? Tener una mejor estabilidad para él y para su familia. O sea, el concepto de la familia creo que tampoco hay que olvidarlo. Y uno lo que quiere cuando tiene hijos es que los hijos estén lo mejor posible. Y uno, gracias a su trabajo, pues que hace las mejores cosas. Que efectivamente vienen luego lo mismo. Algunos banqueros, y se han hecho tal. ¿Qué ha pasado en España con las cajas de ahorro? Ya no hay ninguna. ¿Y en qué época se dañaron las cajas de ahorro? No importa ahora. Pero se han dañado todas. Entonces no es problema que sea de un partido o sea del otro. Infraestructuras, si lo ves desde el punto de vista positivo, es fantástico que España tienes unas autopistas increíbles, tienes unos AVEs, tienes aeropuertos y tal. Dentro de toda esa amalgama que decimos, efectivamente, hay 2 aeropuertos que no tienen pasajeros, hay un AVE que a lo mejor no tiene suficientes tal. Pero la parte positiva es eso. Yo te decía mi caso, yo antes tardaba 8 horas en llegar a estudiar a mi pueblo. Pero el tema es cómo complementamos esa gran infraestructura que tú mencionas con gente que esté incluida en la población económicamente activa. Me refiero a que tenga trabajo. Yo ahí siempre hablaba, y eso fue un ejemplo, lo que se llamaban las juventudes. O sea, las juventudes del PP, las juventudes del PSOE, las juventudes de los partidos políticos, para mí era una escuela importantísima, porque sí era gente que ya estaba definida lo que quería hacer en la vida y cómo se querían preparar. ¿Hoy no? Hoy siguen existiendo las escuelas, pero hay muchos espontáneos, yo diría. Okay. O sea, hay gente que no está preparada. Entonces, la teoría es muy fácil de decir. La teoría. Y por eso a veces uno dice, muy bien, usted, yo le escucho todo lo que diga. Pero ¿en qué ha trabajado usted? ¿Ha estado en una librería? Hay estructura, pero hay muchos voluntarios, muchos que quieren participar en política, pero lo interpreto también a Rafael, falta sujetos políticos de calidad. Entonces, ¿cuál de los dos quiere opinar al respecto? Bueno, yo creo que las formas de participar en política han ido evolucionando, ¿no? A lo largo de este tiempo. Y creo que a veces hay una lectura de que la sociedad cada vez es más apática, que no participa, y seguramente en momentos quizá hay una cierta relajación del control social sobre el control político, sobre el control económico. Pero precisamente lo que ha mostrado España en el 2011 fue una reacción ciudadana a través de nuevos canales de participación, porque seguramente los canales
tradicionales a través de los partidos políticos, asociaciones, no fueran suficientes para canalizar un malestar ciudadano enfrente a la crisis, enfrente a las políticas. Pero Marc, no solo es cuestión de canales de participación, sino cómo participas, o sea, con qué calidad estás participando. Claro. Es como que el problema a veces de las regiones, por ejemplo en Latinoamérica, no es un problema de recursos, sino cómo utilizas los recursos. En ese sentido hay canales de participación, el tema es cómo utilizas los canales y con qué calidad estoy participando, qué propuestas hago. Claro, es que hay diferentes vías de participación. Creo que una vía, el 15 de mayo, el Movimiento de los Indignados fue una vía de participación, de expresión de malestar ciudadano que se concretó también en prácticas del hacer, ¿no? De creación de cooperativas, de bancos de tiempo, de solidaridad entre la gente, que creo que también eso es participación, no tiene todo que pasar por la institución. Pero ha ido evolucionando, mutando, y ese malestar nuestro sistema político también ha estado incorporando a través de nuevos partidos políticos como Podemos o como las candidaturas ciudadanas en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, que han canalizado a través de nuevas formas políticas y con una gran capacidad técnica también y con medidas muy concretas y muy pensadas esas nuevas expresiones de nuevas acciones que los grandes partidos no eran capaces de accionar. Pero esos grandes partidos que tú dices, Marc, no eran capaces, pongámoslo en la coyuntura actual, hecho el corte de hoy, resulta que aquellos que se dice que han hecho las cosas mal, el Partido Popular está ahí peleando, en primer lugar, aparentemente con Ciudadanos, que es de centro más inclinado a la derecha. Es decir, el discurso de la izquierda en España aparentemente ha perdido protagonismo. ¿Cómo entender entonces, si han hecho la tarea mal, que el PP y Ciudadanos, que representa un poquito el centro hacia la derecha, sean los más opcionados? Bueno, habría que... De acuerdo a las encuestas, pues evidentemente. Claro, ¿no? En primera instancia resolver esto, que de acuerdo a las encuestas veamos, ¿no?, cómo acaba el partido. En el minuto 90, 94 se vuelven a acabar los partidos de fútbol. Ahí vamos a ver cómo queda el resultado. Bueno, a veces hay descuentos, ¿no? A veces hay descuento y a veces incluso prórroga. Ahí veremos. ¿Cómo se explica que el Partido Popular siga siendo primera fuerza en el Estado español? Bueno, hay un sesgo sociológico, demográfico en España. Por encima de los 55 años de edad, el Partido Popular sigue arrasando, así como en otros rangos de edades sí que hay una cierta tendencia a apostar por la nueva política construida desde abajo, como puede ser Podemos, o a apostar a fuerzas un poco más estéticas, como puede ser Ciudadanos. Sí que hay una tendencia al cambio en una sociedad envejecida como la española. ¿El envejecimiento de España le favorece al PP? El envejecimiento de España... O sea, me refiero a la población, ¿no? Le favorece, de ahí tiene un gran caladero de votos, indudablemente. También hay que entender que la gente más mayor es la gente que antes fallece, en teoría, y entonces ese caladero de votos también se le va a ir agotando, ¿no? Y lo que demuestra las tendencias en el resto de franjas de edades, de 55 años hasta los 18, que es la edad de voto en España, es que los nuevos partidos van ganando cancha, van ganando espacio político y generan selección. Pero estamos pasando de un bipartidismo tradicional del PSOE y el PP a otro bipartidismo a futuro entre Ciudadanos y Podemos. Yo creo que no, o sea que vamos a una complejización del panorama político. Solamente apuntar, yo creo que es muy importante para entender el cambio que se está dando en España, que es un cambio político y es un cambio sociológico, es un cambio generacional, o sea, de generación antes de la Constitución del 78 y post-Constitución del 78. Gente socializada que ha crecido en otros valores y que ha sufrido también la crisis y el desempleo muy fuerte focalizado en sectores jóvenes. Pensamos que el 50% de la población joven está desempleada actualmente en España, ¿no? Y, perdona, y te respondo a la pregunta. Me parece que vamos a un cuadripartidismo que necesitará alianzas y también a una nueva configuración territorial de las autonomías en España. Si quieres, después entramos. Me has respondido, pero voy donde Rafael, que esbozó una sonrisa cuando pregunté del nuevo bipartidismo proyectado en el tiempo. Pero lo cierto es que si establecemos un plano cartesiano de la política española, ¿verdad? Ciudadanos más puede aliarse en un momento dado con el PP y
y Podemos más podría aliarse con el PSOE. En el tema de las elecciones parlamentarias va a estar tremendamente dividido, como lo dijo Chema al inicio de su intervención, lo cual implica necesidad de pactar. El tema es, ¿sobre qué base vamos a pactar? A ver, volvemos a la historia, ¿no? El bipartidismo, si algo tenía positivo, era, primero, que había un cambio de fuerzas, ¿no? Con lo cual, el jefe de la oposición nunca podía pelearse de golpe con el presidente del gobierno de turno, porque él sabía que en 4 o 6... No por pactar, por respeto, porque en 4 o 6 años a él le va a tocar hacer eso. O sea, yo si algo veía positivo en ese bipartidismo que hay en muchos países, es precisamente hay un mayor respeto por las instituciones y un mayor respeto por la economía en general. O sea, el país tiene que seguir adelante, no importa quién esté de presidente. Y eso es un tema sumamente importante que, cambiando de tema, lo hemos vivido aquí. Aquí pasaba lo contrario. O sea, aquí pasaba que como el sistema era distinto, nadie tenía la mayoría en el Congreso, y al no tener la mayoría en el Congreso, por eso había cantidad de cambios de presidentes y cambios de camisetas, para que nos entendamos bien claro. Quizá a lo mejor lo que puede pasar en España ahora, que no lo habíamos visto antes, es eso. Es ese cambio de camisetas, porque estamos viendo que esas alianzas que ya han pasado en las autonómicas no tienen ya un criterio. No es que yo soy de derechas o yo soy de izquierdas, no es que yo soy conservador o yo soy revolucionario, porque al final puede haber 5, 10 o 20 partidos, pero al final es eso, es o eres revolucionario o eres conservador. ¿Y qué es lo que de alguna manera pasaba? ¿Y qué he dicho teníamos nosotros en nuestra época? O sea, ¿quién no ha sido revolucionario? ¿Quién no ha ido a las marchas? Yo cuando tenía 18 años yo estaba en contra de todo lo que había, porque es lo que me habían enseñado. Y nosotros íbamos a las marchas cuando no se podía salir y estaban los grises y estaban lo que te pillabas por delante. ¿Cuál es la segunda etapa de la vida? Bueno, tú ya empiezas a trabajar, empiezas a hacer cosas y oye, pues lo que tienes es que aprender el modelo, y ese modelo, al final, ¿qué es lo que tú quieres? Es generar puestos de trabajo, primero tener el tuyo, que es lo que nos estamos quejando ahora de que el 50% no tiene. Primero tener tu puesto de trabajo. Juventud que no tiene trabajo. Entonces, primero, alto. Pero vuelves a lo mismo, hay dos modelos aquí, o esperas que te den el puesto de trabajo o te lo buscas tú. Una vez que tú creas tu propio puesto de trabajo, y ahí es donde estamos, ¿cuál es la mayor satisfacción en general? Vuelvo a decir lo mismo, igual que hay malos banqueros y malos políticos, hay malos empresarios. Pero en general el empresario, ¿qué es lo que quiere? Es crear puestos de trabajo. Pero ese es el deber ser de acuerdo a tu criterio. El tema es... mío, claro. Claro, pero de acuerdo es que hay una realidad. La realidad es que el Parlamento va a estar tremendamente dividido. Entonces, para gobernar se requiere de mayorías. Entonces, ¿sobre qué base van a tener que pactar los 4 movimientos políticos que van a tener fuerza electoral en las próximas elecciones del 20 de diciembre? La teoría es a los más afines. Siempre había una regla que es el que más votos ha tenido, aunque no tenga la mayoría, alguien le apoya a ese para que haya la mayoría. Esa es la teoría. Pero lo que quizá podamos ver ahora con estos 4 bloques y alguno más que va a entrar por ahí, es que ya no va a ser tan claro ese tema, ¿no? Porque efectivamente, si tú te pones a pensar, dices, bueno, ¿quién es más a la derecha? ¿Es el PSOE o es Ciudadanos? ¿O dónde está realmente Podemos, que acaba de llegar también ahora? Bueno, Podemos tiene una experiencia nueva ahora, estamos listos a escucharla y estamos listos hay una frase que tú has dicho, es decir, hay un tema que está claro, es decir, ¿quién crea los puestos de trabajo? Que es lo que te decía antes, o los crea el gobierno o los crea la empresa privada. Entonces, hay cantidad de gente que lo que busca es su puesto de trabajo del gobierno. Y entonces estamos felices, cuanto más funcionarios haya en el gobierno, pues más felices está la población. El problema es que no es suficiente. Bueno, y que luego eso no tiene continuidad. Vamos a hacer un corte publicitario y regresamos. Por cierto, se hablaba de si se va a reformar la Constitución. Es decir, si España está en un punto de quiebre donde realmente requiere reformar la Constitución, bueno, Martí decía que posiblemente habría que reformar la Constitución. El tema es, ¿qué hay que reformar? Venimos de inmediato. Es una locura lo que estás haciendo. Imagínate si alguien me ve, ¿qué va a pensar de mí? Conquista a Inarus. Si lo dejas encantado, seguramente te llevará a su palacio. Dalila, hoy, 23:30. Este jueves. Hoy me vengaré de aquellos indios. ¡Nos va a atacar!
¡Limpiar la aldea! ¡Diablos! ¡Vamos a pelear! No te pierdas tu novela salvaje este jueves, 18 horas. Ecuador TV, somos todos. Hay un uso político partidista por parte de las autoridades de la Universidad Andina Simón Bolívar. El rector saliente, Enrique Ayala Mora, ha convertido a este centro en una institución desde la cual se convocan a marchas en contra del gobierno. La gente de la Universidad Andina está mayoritariamente del lado de las organizaciones sociales. No se pierda este miércoles a las 21 horas en Ecuador TV Noticias. Ecuador TV, somos todos. Bueno, volvemos, estamos en Pulso Político, estamos analizando el panorama político español. Recordemos que el 20 de diciembre son las elecciones en España, su efecto en la propia España, en Europa. Y de pronto, ¿cuál es la relación de lo que se está proponiendo hoy en España con los modelos latinoamericanos, sobre todo en aquellos países donde hay gobiernos progresistas? Bueno, eso vamos a analizarlo en este segundo bloque. Pero había dejado planteada una pregunta. Martí había dicho en el primer bloque la necesidad de reformar la Constitución, pero antes de ir a ese tema, de qué es lo que habría que reformar, quiero preguntarle a Marc si estaría de acuerdo con aquello que Rafael mencionó al finalizar el primer bloque. En el tema es, el ser humano va evolucionando. Y se planteó la pregunta, ¿quién no ha sido revolucionario? ¿Quién no ha sido de izquierda? Pero la edad del ser humano lo va llevando a otros horizontes de acuerdo a la visión periférica que va teniendo. Marc, ¿qué opinarías tú de eso? Sí, lo que intentaba plantear es que obviamente la gente evoluciona con la edad, va cambiando su pensamiento, etcétera, pero si vamos a comprender lo que está pasando en España, lo que tenemos que comprender no es una cuestión de edad, de ciclo vital de la persona, sino una cuestión de generaciones. La generación del 78 y después creo que es una generación diferente, socializada políticamente, crecida en democracia, que aprecia otros valores y que también se ha encontrado en una gran crisis que no ha podido tener trabajo, mientras que las personas mayores, pues bien porque están en el sistema de pensiones o bien porque ya su trayectoria laboral les ha consolidado, mantienen una posición de más seguridad en el mercado laboral. ¿Intereses o la necesidad de generar un cambio en el quehacer político? Yo creo que está muy ligado a eso, ¿no? Esos valores de crecer en democracia, ¿no? Y esos nuevos valores de igualdad, de redistribución y también de sensibilidad con el tema ecológico también y los límites del crecimiento. Yo creo que impregnan también otras miradas políticas, ¿no? Y sobre todo, y yo creo que es muy importante, la menor permisibilidad en temas de corrupción, ¿no? O sea, es una generación que ya no permite... O sea, ha desgastado y agotado y ha generado una reacción, a eso te refieres. Ahora, tú planteabas la necesidad de analizar la reforma de la Constitución. ¿Qué reformarías? Bueno, eso es... Yo sé que en un programa que ya nos queda 25 minutos complicado, pero en líneas generales. No, yo lo que puedo un poco opinar sobre las propuestas que están encima de la mesa y de los debates que yo percibo que hay en el debate político español, que para mí pasan sobre lo que estaba comentando, el tema de profundización democrática, es decir, cómo mejorar, como ha pasado aquí en Ecuador, ¿no? En insertar medidas, o en Colombia, en otros países latinoamericanos que han reformado su constitución para impulsar el control popular y el poder popular. Creo que esto está sobre la mesa. Después un tema de derechos sociales que se han visto en los últimos años, como el derecho a la vivienda, ¿no? Para ser más concretos, que no han sido suficientemente protegidos por la Constitución. Y después hay un tercer eje que también estructura la política española, que es el modelo territorial, que ahí es a partir de lo que está pasando primero en el País Vasco, después en Cataluña, pues se abre también la necesidad de introducir reformas en la Cámara Territorial,
en la necesidad de introducir reformas en temas de autodeterminación. Unos opinan que sí, otros que no, pero creo que estos tres ejes de debate son los que están... Ok, vamos a ir rapidito en esos tres ejes de debate. Gemma, comienzo con lo último, el tema territorial. Se suponía que España era muy avanzado en cuanto a su desarrollo de modelo territorial, pero sin embargo hoy estamos en una coyuntura. Cataluña quiere la independencia, ya no es la autonomía, es la secesión. Es decir, primero, ¿qué efectos puede tener eso en España sin Cataluña dentro del Estado español? Y dos, ¿cuál va a ser el comportamiento de Cataluña en las próximas elecciones? Porque si está queriendo la secesión, la pregunta es, lo coherente sería desde la óptica de Cataluña es no participar en estas elecciones. Bueno, ni para votar para presidente ni para parlamento. Ahí hay varios temas, ¿no? Y que tienen que ver con estrategias y algunos con ética democrática. O sea, un demócrata no puede tener miedo a que la gente vote. Desde Podemos lo que se plantea es que la solución para el problema catalán es un referéndum con consecuencias políticas, que los cuales los propios catalanes y catalanas sean las que decidan qué modelo de relación quieren o si no quieren modelo de relación con el Estado español. A partir de ahí entendemos que en una España construida desde la nueva política que plantea Podemos, construida desde el empoderamiento popular, construida desde la gente que entiende que España puede ser un Estado plurinacional, donde hay muchas maneras de entender la vida, los lenguajes y la relación entre las personas, si planteamos ese nuevo modelo de Estado, entendemos que se puede seducir y los catalanes pueden seducirse de esa idea y no querer marcharse de España. Pero lo de Cataluña fue una reacción ante un sistema político agotado o es una estrategia para generar un ocultamiento de procesos de corrupción al interior de Cataluña? Pregunto. Bueno, yo creo que ahí puede haber una amalgama de cosas. Lo que está claro que hay un elemento fundamental que ha sido el inmovilismo histórico del Partido Socialista y del Partido Popular, sobre todo, que nunca ha querido hablar sobre el tema catalán, incluso que ha utilizado a los tribunales de justicia para parar procesos dentro de Cataluña, y esto ha generado una acción-reacción gestionada desde alguna manera más o menos hegemónica de los poderes clásicos al interior de Cataluña, como podría ser Convergencia, también con infinitos casos de corrupción, y estos, pues bueno, han intentado hacer unas elecciones que se veían como casi como un referéndum, donde la gente pensaba que al ir a votar iba a tener una papeleta con el sí y una papeleta con el no, y de repente han llegado a un punto en el que aquellos que negaban a la otra mitad de la población, que eran los que votaban que no, o aquellos que negaban a la otra mitad de la población, que es a los que votaban que sí, hemos llegado a un punto de empate en el cual lo que planteaba Podemos, que era un referéndum y sentémonos a dialogar, parece la única alternativa viable hoy en día sobre la mesa. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Rafael? Muy sorprendido estoy, pero bueno, aquí hemos venido a aprender también. Yo lo que tú has dicho no me hubiera atrevido a decirlo, ¿no? Pero sí, eso es un vox populi. Pero basta leer, eso es un vox populi, basta leer los diarios españoles. Por eso digo que es un vox populi, que todo el mundo lo piensa, lo dice y tal. Y ojo, que eso es muy triste lo que estamos diciendo. Pero sí, el tema de la corrupción, yo creo que todo el mundo, sea de derecha, de izquierda, de centro o apolítico, lo tiene muy claro. O sea, basta ya de estar robando en ese sentido. Y yo creo que lo que se ha tratado a veces, o lo que se trata a veces aquí, en algunos casos es eso, es decir, o sea, yo ahora me independizo, con lo cual ya no me controla nadie, los jueces los pongo yo, los auditores los pongo yo, y eso es una fórmula de pensar. Yo sigo pensando dos cosas en ese sentido. En pleno siglo XXI, que estamos con la integración y tal, el plantear ese tema, bueno, podemos ver la historia, podemos ver lo que sea, pero ¿qué parte de Europa va a entender ahora que una región se independice, con todas las palabras dicho, tenga que poner una moneda nueva, tenga que poner fronteras, tenga que poner policías nuevas, tenga que bueno, habrá que poner pasaportes nuevos también? O sea, hay toda una parte logística que yo no sé si a veces se piensa, porque una es la logística y otra es la filosófica. Es que además yo vuelvo a lo mismo, o sea, yo lo hablo aquí, o sea, ¿por qué aquí Ambato no puede ser independiente? Ya no digo Guayaquil, digo Ambato. ¿O por qué mi pueblo, que somos 30.000 habitantes, por qué no puede ser independiente también? Entonces, no se trata solo de hacer un referéndum, porque el referéndum, de lo que yo recuerdo, insisto, yo no soy ni abogado, ni constitucionalista, ni nada, pero de lo que yo recuerdo, todos esos señores han jurado la Constitución española. Y si la han jurado la Constitución española, primero lo que tienen que hacer es cambiar la Constitución, lo que tú decías. Pero actualmente la Constitución española es la que existe ahí.
Entonces, primero cambia la Constitución y con esos nuevos normas, porque hoy por hoy, de lo que yo entiendo, tienen que ir a la cárcel estos señores, están yendo contra la Constitución el día que... Por eso nunca la han programado, ¿no? O sea, nunca se ha planteado ese referéndum. Es decir, partiríamos entonces... Yo estoy hablando del punto de vista de mi idea. Del punto de vista del ciudadano común. Estaríamos partiendo entonces que esa propuesta es de carácter inconstitucional, que no es viable y que generaría un punto de quiebre sobre la Constitución. Sí, efectivamente. O sea, creo que se han probado varias vías legales amparadas en la Constitución de pedir el referéndum, como pasó también en el País Vasco, en las Cortes Generales de España, para pedir el referéndum, y eso se ha negado sistemáticamente por parte del Gobierno central y por parte de los grandes partidos políticos, lo que ha derivado a la situación que estamos hoy, ¿no? Realmente de inicio de proceso de ruptura. Yo quería apuntar que yo creo que no se puede reducir a entender el independentismo que hoy se vive en Cataluña solamente como una estrategia política de un líder que intenta esconder sus casos de corrupción, que también está. Pero me parece que eso se tiene que entender en un proceso también de crisis económicas que han empobrecido las clases medias y populares de Cataluña y que han visto un proyecto ilusionante en el proyecto independentista, cosa que los grandes partidos y como proyecto político de España no ha encontrado esta solución. Eso último que acabas de decir, ¿es la necesidad de profundizar el modelo de desarrollo regional, territorial a partir de lo local? No tiene por qué. Es la capacidad de los líderes políticos de percibir las percepciones de la gente y ofrecer un proyecto político ilusionante y en la medida de lo posible factible para avanzar hacia mayores cotas de igualdad y desarrollo social. Pero vamos a lo siguiente y voy donde Chema. Chema, el problema es, y voy a utilizar una frase muy coloquial y popular, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, a ver, derechos a la vivienda, derecho al trabajo, evidentemente son derechos importantes, pero el problema es ¿cómo hacemos factible que esos derechos escritos en la Constitución se transformen en realidad en la cotidianidad? Porque para eso necesitamos el concurso, y vuelvo al tema, sector público, sector privado, se requiere inversión, se requiere generar oportunidades de desarrollo, no manejar la economía desde indicadores macroeconómicos, pero sí desde indicadores de desarrollo humano. Y para ello se requiere esa articulación que veo que en muchas partes del mundo está fraccionada y fragmentada. ¿Cómo aterrizamos el debate a la realidad? Pues una manera fundamental es fortalecer el Estado, y el Estado tiene lo que se denomina una Carta Magna, que es la Constitución, a través de la cual lo que hay quede escrito tiene que ser algo de obediencia por cualquier gobierno, ¿no? Ya que tiene que responder a los intereses de la mayoría. Y yo creo que hay como 5 puntos de consenso en la sociedad española hacia los cuales podemos caminar para generar lo que son unas reformas constitucionales. ¿Cuáles son los puntos de consenso? Primero, una reforma de la ley electoral a través de la cual la proporcionalidad de los votos y escaños de cada territorio genere un Parlamento que responda más a las realidades territoriales y que no sea como hoy en día, que se ven favorecidos mucho más los medios rurales, donde el bipartidismo es mucho más fuerte. La segunda reforma sería una reforma de la justicia, en la cual no puede ser que jueces que han trabajado para FAES, que es la fundación del Partido Popular, estén juzgando casos de corrupción del propio Partido Popular. Una tercera reforma constitucional sería garantizar constitucionalmente el derecho a educación, sanidad y los derechos sociales. No puede ser que esté por encima en la Constitución, por la última reforma hecha por el Partido Socialista y el Partido Popular, el pago de la deuda frente a las garantías sociales. Una cuarta reforma tendría que ser prohibir las puertas giratorias. Basta ya de que los políticos, después de trabajar en el Ministerio de Energía, se vayan al Consejo de Administración de grandes empresas españolas o multinacionales energéticas, curiosamente, ¿no? Con eso hay que acabar por una noción ética. O sea, tenemos que vivir como la gente. No puede ser que haya una casta política y el pueblo ahí debajo. Ser políticos es ser una responsabilidad, un privilegio. Y una quinta reforma constitucional sería el
afrontar democráticamente el conflicto territorial, lo que estábamos hablando ahora, el conflicto territorial en el marco del Estado español, y entra en un diálogo, sin prejuicios. No puede ser que la ciudadanía vaya siempre por delante de las instituciones. Las instituciones se tienen que modernizar. Pero esa solución de carácter democrático que tú planteas mediante un referéndum ¿en dónde? ¿Solo en Cataluña o a nivel de toda España? Ese referéndum lo tienen que votar los catalanes, indudablemente. Y ahí veremos, o sea, desde Podemos obviamente no queremos que Cataluña se vaya. Queremos construir un Estado nuevo, una España diferente, todos juntos, donde haya catalanes, vascos, gallegos, murcianos, andaluces, valencianos, por supuesto, por supuesto. Ahora, Chema ha planteado 5 puntos de reforma. ¿Tú qué opinas? O sea, teóricamente los 5 son viables y tal. O sea, no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se haga el referéndum en Cataluña. Oye, ¿y por qué no en Albacete? O sea, ¿por qué no tenemos planteas un referéndum a nivel de toda España? Entonces todo el mundo, pues, y ya no a nivel de provincias, a nivel de pueblos. Entonces yo creo que eso es una teoría que se nos va al otro lado, ¿no? Pero, bueno, y eso imagínate eso mismo en Europa. Europa también, las naciones de Europa tienen cada una sus regiones. Yo no sé si ese es el camino o no. Yo creo que hay 2 dinámicas. Una tendencia a un mundo cada vez más globalizado, pero que eso no debe romper la lógica responsable de la política y de la ética, que es responder a las demandas. Allá donde haya una demanda, el Estado debe responder a esa demanda. No debemos basarnos en un marco del año 78, el cual concibamos como inamovible. O pero sea, ese mundo más globalizado, Chemi, permíteme ir donde Mark, ese mundo más globalizado a veces no respeta las asimetrías. Y un ejemplo de aquello es la Unión Europea. Es decir, en la Unión Europea hay países poderosos y hay países más pequeños que se han endeudado irresponsablemente, puede ser lo que tú quieras, pero hay unas asimetrías tremendas. Entonces, si estamos hablando de un mundo globalizado y al interior de un país tenemos que hablar de un modelo territorial también respetando asimetrías y también respetando las expectativas de desarrollo, ¿cómo equilibramos pues la balanza? Y ese es un problema que está pasando en España, es un problema que está pasando en Europa, es un problema que pasa en Latinoamérica y es un problema que pasa al interior de cada una de las naciones. Sí, totalmente. Yo creo que el periodo de globalización no está homogeneizando, ¿no? Y no está simplemente globalizando sin barreras, sino que está reestructurando profundamente las lógicas basadas en los estados-nación, ¿no? Para arriba, construyendo espacios regionales, ¿no? La Unión Europea es un ejemplo, o los esfuerzos regionales en América Latina serían otro ejemplo, pero también para abajo, ¿no? Es reivindicando también las singularidades, las culturas, las historias propias de cada territorio, y eso cuestiona y pone en duda las estructuras de gobierno heredadas. Y creo que eso es sano afrontarlo desde un debate democrático, donde puedan tener cabidas, ¿no? Grandes naciones, espacios suprarregionales y también nuevas reivindicaciones nacionales. Yo creo que lo global no excluye lo nacional ni lo local, sino que lo reconfigura. Ahora, Europa está mirando a Latinoamérica. ¿Se pueden copiar los modelos? Europa a Latinoamérica. Sí, Europa está mirando a Latinoamérica en un momento. Europa ha mirado a Latinoamérica en estos últimos 10 años. ¿Pero en qué sentido copiar el modelo? En el sentido de que los modelos de los gobiernos progresistas dicen ha generado un punto de quiebra, ha reivindicado el Estado y ha sabido jugar a Estado y sector privado. Claro está quien lo comenzó a mirar con una coyuntura de precios de petróleos elevados o de commodities elevados. Es decir, Europa quiere replicar, o por lo menos España, quiere replicar esos modelos en Latinoamérica. No sé, yo ahí sí que no. Yo creo que ese sí es un tema más político. Pero vamos, no. Me cuesta mucho trabajo decirlo. Yo creo que los modelos de países no son replicables. O sea, cada país lo bueno que ha tenido es su historia, y sigo insistiendo, la historia creo que es lo más importante, cómo ha solucionado sus conflictos internos, porque todos los países han tenido conflictos internos, y cómo está orientando hacia el futuro. Yo si algo veo positivo de lo que hablábamos de la Unión Europea es que ha conseguido que ya 27 nacionalidades estén allí metidas. Y eso para mí ha sido súper positivo. Y tú sabes lo interesante que... Más nacionalidades, en realidad. Bueno, o sea, más. Bueno, más que estados. ¿Cómo le decimos para que no ofendamos a nadie? ¿27 países o cómo se llama? 27 países. Claro, bueno, pues entonces decimos países. Y perdón, entonces. No. Pero yo a lo que me refiero, vuelvo a lo mismo. O sea, si nosotros, o si Europa ha conseguido hacer eso,
¿Y cuál es la parte positiva del ciudadano? Yo te hablo como ciudadano, de a pie además. O sea, no como ciudadano de a pie, no como ciudadano del movimiento. Ah, no me refería a eso, porque hay también clases de ciudadanos, bueno, ahora ya hay otro nombre. Pero no, me refería a eso, es decir, ¿tú sabes lo interesante que tú llegas ahora a España y vas con tu DNI, y quieres ir a Francia, quieres ir a Alemania, quieres ir a cualquier país, y eres ciudadano europeo? No eres ciudadano de España, de Francia, de Italia, de Alemania. Eso es un tema logísticamente sumamente importante. Y a mí me hace una alegría cuando voy a cualquiera de esos, de esas aduanas y enseñas tú esto y te dejan pasar. Y no te preguntan ni a qué vienes, a qué vas, a qué... Yo siempre hago una anécdota aquí cuando pone en la entrada. Usted viene de trabajo, viene de turista, viene de congreso, o otros. Yo siempre digo, vengo a otros. ¿Cómo que viene a otros? Sí, yo vivo aquí. Entonces, si vivo aquí, trabajo, estudio y voy a congresos. Hago todas las tres cosas. Sí, movilidad humana. Esa movilidad, de alguna manera, creo que eso es positivo. ¿Por qué? Porque estamos respetando derechos. Lo mismo pasa con el tema del trabajo. O sea, estamos siempre peleando por el trabajo. O sea, para conseguir una visa en este país o en el de al lado o en España y tal, te piden una cantidad de requisitos. Con tu DNI español ya puedes ir a trabajar a cualquiera de los países. Entonces, hay una serie de cosas. Yo vuelvo a insistir, yo veo los positivos. ¿Que hay muchas cosas más por hacer? Perfecto. Pero creo que eso es positivo. O sea, el que nosotros aquí en Ecuador podamos celebrar el Día de Europa y que sepamos que en mayo ya llevamos varios años en que nos unimos todos y tal. ¿Cuánta bronca hemos tenido nosotros siempre con los alemanes o con los franceses o con lo que sea? Bueno, pues esos días nos unimos. Y ahora yo vengo de una reunión de las Eurocámaras. Globalización entendiéndose como integración y como complementariedad para generar esa movilidad y esas oportunidades regionales. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que desde Cataluña no se niega, o sea, esa necesidad de integración, de unión entre países y entre nacionalidades y sobre todo entre pueblos, ¿no? Que al final ahí está en la base del entendimiento y crear espacios de cooperación. Lo que pasa es que eso yo creo que no quita el derecho a que determinados pueblos puedan decidir su futuro y cómo integrarse mejor, porque no estamos hablando de aislamiento, estamos hablando de otras formas o otras estructuras para integrarse mejor, no solamente en la Unión Europea, sino en el contexto global. Ok, vamos donde Chema, que es representante de Podemos. Podemos, dentro de su discurso, habló mucho de Latinoamérica. Hoy en día está siendo más prudente, está hablando menos de Latinoamérica y específicamente menos de Venezuela. Trata de evitar el tema de Venezuela. ¿Cuál es la propuesta de Podemos? Porque Podemos un poco ha hablado en el sentido de coger un poquito de acá, coger un poquito de acá, coger un poquito de acá. En ese sentido podríamos hablar de un modelo medio ecléptico. ¿Cuál es la propuesta en firme de Podemos en relación a si ve a Latinoamérica como un espejo para implementar una política de desarrollo en España? O sea, lo primero que hay que aclarar es que las diferencias, tanto regionales como de Estados-nación, entre España, Europa y lo que es ahora América Latina o una Sur, CELAC, todo esto son abismales. Entonces, a partir de ahí, los procesos en América Latina nunca van a poder ser un ejemplo a seguir. Pueden ser una fuente de inspiración de que aquellos lugares donde les dijeron históricamente y año tras año de no se puede, no se puede, no se puede, de repente se intentó y se consiguieron interesantes avances, los cuales, ya digo, pueden servir de inspiración. Como ejemplo, no hay modelos reproducibles de agarro y me lo llevo a mi país. O sea, Podemos tiene su propio modelo de país construido con ejemplos nos gusta temas de cómo se trata el tema de energía en Francia, el tema de la educación en Finlandia. O sea, también tenemos referentes europeos que son los que, estando en Europa, en los que fundamentalmente nos inspiramos y nos basamos. Qué duda cabe de que América Latina ha sido un referente no solo para Podemos, sino para el mundo, de que donde decían que no se podía, de repente se pudo, con todas las contradicciones internas que esto genera, como genera todos los procesos de transformación, ¿no? El tema de los resultados electorales o estas elecciones de España, ¿podría tener algún tipo de impacto e influencia en el resto de Europa? Yo creo que es difícil valorarlo y yo creo que no tendrán grandes impactos. A mí es la sensación que me da. Me parece que
Las asimetrías que tú comentabas antes en Europa son muy profundas y el eje franco-alemán continúa dominando profundamente Europa y los debates en Europa están situados en otra órbita, o sea, sobre todo ahora en el tema de seguridad, el tema de energético, el tema de migraciones, etcétera, ¿no? Pero sí que me parece que es importante entender la crisis, para mí la crisis que está viviendo Europa, ¿no? Europa desde hace unos años, y creo que la crisis económica también agravó el proyecto de construcción europea, aumentando las asimetrías entre el norte y el sur de Europa, ¿no? Entonces, me parece que el resultado un poco de las elecciones del 20 de diciembre también tendrán como un proyecto necesario repensar las relaciones en Europa entre el norte y el sur e ir hacia una mutualización un poco del riesgo económico que no se ha conseguido implementar aún, ¿no? Se han reforzado determinadas estructuras de vigilancia, pero no hemos ido a una integración real, económica y social. Sobre este mismo punto, con Europa. Yo parto de la base y vuelvo a decir, yo soy muy positivo en el tema de Europa. Yo creo que hay un respeto realmente interesante. O sea, no importa de dónde es el presidente, de qué partido es el presidente de Francia, o es la presidenta de Alemania, o es el de Noruega, o es el de Inglaterra. La integración no está importa. supraideologías. Yo creo que está, ya creo que hay un respeto total en eso. O sea, no importa. Hemos visto Francia cómo va cambiando de un lado a otro. Hemos visto mayor continuidad en Inglaterra, o sea, mayor continuidad en Alemania. En España ha habido ese cambio también. Pero al final no importa, o sea, la Unión Europea como tal y el Parlamento Europeo, eso lo vemos, vosotros tenéis ya vuestras representaciones allí también, o sea, quiere decir, que no importa, cualquiera viene y tiene su puesto aquí, tiene su forma de expresar. Y yo creo que lo positivo es precisamente eso, que pueda haber esas nuevas ideas. Y en relación al punto que dice Marc sobre estas asimetrías norte-sur, ¿cómo acercarlas? Bueno, hay la frase que siempre hemos dicho toda la vida, por lo menos a mí me la enseñaron de pequeño, que hay que redistribuir la riqueza. Pero, y ese es el pero que a veces no se entiende bien, pero para redistribuir la riqueza tienes que generarla. O sea, lo que es muy facilito es saber, o sea, ¿tú por qué tienes ese traje o ese reloj? ¿Ves? Yo no tengo reloj, yo no uso reloj, tú sí tienes reloj. Vamos a dividirlo, dámelo. Te doy la correa, yo me quedo con el reloj. No sé, o sea, estoy exagerando. Pero no, yo te estoy poniendo un ejemplo de distribución inequitativo e ineficiente. Por eso, o sea, lo que se trata es de subir el nivel, o sea, lo que queremos es esas asimetrías. Eso nos pasa a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo tiene su parte social y todo el mundo hemos tenido una educación, y hemos tenido los padres y ahora somos padres nosotros y luego tenemos a nuestros hijos. Y eso es parte un poco de lo que es la continuidad de la sociedad. O sea, ¿tú para qué trabajas? Yo sigo insistiendo eso. O sea, tú llega un momento que ya no quieres nada para ti, quieres para tus hijos, para las personas que te rodean. Y lamentablemente eso no puedes solucionar todo el país a la vez, o toda Europa a la vez, o toda América a la vez. Pero sí al que más cercano tienes. Si las reglas del juego te permiten seguir desarrollándote económicamente, políticamente, socialmente, pues esas son las reglas del juego para que... Gracias. Gracias, Rafael. Estamos llegando ya al momento de las conclusiones. Comenzamos con Marc. ¿Conclusiones? Difícil, ¿no? Porque hemos tratado muchos temas. No, básicamente poner el acento que creo que estas elecciones finalizan un inicio de cambio de ciclo político muy importante en España, que no se había visto desde la transición democrática, que me parece que es muy sano, porque aumenta el debate, aumenta la pluralidad y canaliza democráticamente unos anhelos que estaban en la población española, y vamos a unos escenarios quizá más complejos, pero más ricos, ¿no? Y creo que en estas últimas semanas serán bastante claves para saber el resultado final, porque hay un nuevo escenario político que no estamos acostumbrados, y creo que la campaña electoral puede ser clave para definir los resultados finales. ¿Y el debate? Bueno, pues se han tocado muchísimos temas, pero yo como conclusión diría que tras las próximas elecciones del 20 de diciembre
vamos a tener un arco parlamentario muy dividido y ahí, en el momento de la votación, la gente tendrá que decidir si seguimos con la vieja política del Partido Popular o del Partido Socialista, si apostamos por la nueva política construida desde la gente, desde abajo, como representa Podemos, o si apostamos por una especie de reforma estética que no toca los fundamentos de la desigualdad que nos han llevado a esta crisis, como podría ser la opción de Ciudadanos. Yo apuesto por Podemos, obviamente, más que nada porque éticamente así me lo demuestran. Podemos ha limitado los salarios a los cargos públicos, nadie cobra más de 3 salarios mínimos, Podemos no tiene deudas con los bancos, solo se financia a través de la gente con microcréditos, la gente deja a Podemos de 100 a 10.000 euros y Podemos, cuando recibe la subvención pública tras los resultados electorales, devuelve el dinero a la gente. Yo creo que estas son condiciones éticas que nos dan lugar a generar una nueva política construida desde abajo y para la gente. Gracias, Chema. Rafael. Bueno, pues yo diría que efectivamente es positivo el tema de que haya este nuevo espacio político que se va a presentar, pero que efectivamente yo creo que no va a haber una gran diferencia en ese sentido de... Lo que yo creo que es importante es que haya las uniones público-privadas, o sea, mientras que el Estado tenga sus reglas del juego y permita que la empresa privada, y cuando hablamos de empresa privada es el tendero que tiene allí en el pueblo, tiene lo que vende allí, con lo que sacas, dale para su familia. Toda iniciativa privada. Cualquier iniciativa creo que es interesante. Y, como te decía antes, la unión público-privada, o sea, el que de alguna manera seamos respetuosos de lo que está haciendo cada uno y luego entender que la política es una parte que llevamos todos dentro, pero que también hay que trabajar, que también hay que hacer algo en el resto del día, ¿no? Yo he estado encantado, es la primera vez que estoy en un debate de este tipo, siempre hemos hablado solo de tecnologías y de cosas así, ¿no? Así que, bueno, pues dentro de esas conclusiones pido disculpas como haber equivocado el tema de las diferentes, ahora me acuerdo de una frase que se usa en España, que son las diferentes nacionalidades del Estado español. Entonces, diríamos las diferentes nacionalidades de la Unión Europea. Bueno, gracias Rafael, gracias Marc, gracias Chema. Lo cierto es que el 20 de diciembre son las elecciones de España y cuando se habla de política, de pronto se habla o la gente lo comprende y no lo entiende en su real dimensión. La política es una herramienta para servir. La política es una herramienta para generar estrategias y políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades de los pueblos desde la óptica de generar oportunidades de desarrollo. La equidad no es un concepto, la equidad es una necesidad imperiosa. Y eso es recurrente en todas las naciones y países del mundo. Pero la política hay que saberla complementar con la cotidianidad. Salir de la filosofía y del pensamiento y aterrizarlo en políticas que tengan un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Los resultados electorales del 20 de diciembre nos dirán quién es el ganador, pero la historia nos descifrará si lo hicieron bien. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, los espero el próximo día martes. Gracias, señores.